Buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes. Esperamos que se encuentren bien en este jueves, por si es que se perdieron un poco en el tiempo-espacio, porque todos los días son iguales, como hemos comentado en alguna vez. Y hoy vamos a hacer lo que nos corresponde a mitad de semana, que es el análisis del anticristo de Nietzsche. Entonces, hoy vamos a continuar con los capítulos 21 a 27, ¿no me equivoco? Sí. Y nada, quizás un resumen de en qué iban. Lo último que habíamos estado hablando era de la comparación que estaba haciendo Nietzsche entre el budismo y el cristianismo. Y Sí, en el sí, fondo que él planteaba que no quería ver que su crítica era la misma que para el cristianismo, siendo que ambos son religiones nihilistas, según su punto claro. de vista, pero tienen varias diferencias. Y en eso está desarrollándose en este momento, en esas diferencias que existen entre ambas religiones. Exacto. Y después continúa en el capítulo 21 con lo que vendría a ser una suerte de alabanza o de reconocer lo positivo que existe en el budismo, haciendo alusión principalmente como a esta falta de militarismo o jerarquización que existe entre los practicantes de la religión budista en contraste con la cristiana. Y también menciona que el budismo, la perfección no viene a ser la meta de la religión, sino que es la regla, es como lo que se espera simplemente, lo que tiene que ser. Sí, pues la búsqueda de la calma, la paz interior, no es como algo inalcanzable, sino que es algo practicable en el día a día. Entonces, y todo esto lo pone en contraste de nuevo con el cristianismo, puesto que en las clases bajas del cristianismo, lo que vendría a ser el individuo común, aspira a la parte a la posición de las clases más altas, en el Sí. sentido, por ejemplo, de los, de los arzobispos, los sacerdotes, el papa. Entonces, a eso se refiere con jerarquización. Sí. Y también menciona que el cuerpo es despreciado. El higiene, como la entiende el Buda, que fue lo que leímos más arriba, vendría a ser nada más que simple vanidad. El cristianismo propondría entonces un odio contra uno mismo y contra los demás, y una relación de ambivalencia contra las clases altas. Por un lado, odiándolas por tener más ventajas sociopolíticas que uno, y por el otro, queriendo aspirar a ellas. Sí. Aspirando a llegar a ese espacio. Exacto. Porque Sí. recordar que en la Edad Media el clero era como paralelo a lo que vendría a ser la nobleza. Sí. Era una consolidación de poder en términos ideológicos, Sí, pues. del conocimiento. Entonces, es desde ahí que viene esta crítica de Nietzsche la estructura orgánica del cristianismo. Sí. Otra de las diferencias que plantea dentro de este capítulo es que, como vimos arriba, el budismo, el objetivo, la meta, es la regla, es lo que sería ser el día a día. En cambio, en el cristianismo a través de Dios, lo más alto se considera algo inalcanzable, algo que es muy difícil de encontrar y que solo es de algunos profetas o elegidos los que son capaces de llegar a esa altura. Por lo tanto, es de algunos elegidos. Y otra diferencia interesante que plantea es la idea de lo público, que para Nietzsche el cristianismo está centrado mucho más en lo privado, en la soledad, en el retiro espiritual privado, en la Ujú. oscuridad, a diferencia del budismo, que es una práctica religiosa más espiritual colectiva, donde el proceso de meditación o oración es Ujú. colectivo, a diferencia del cristiano que es personal, introspectivo y lo privado. Claro. Y eso es el capítulo 21, bueno, ¿cierto? Sí, sí, Bien. Bueno, que no recordaba. Después, en el capítulo 22, vuelve de nuevo un poco a la crítica del cristianismo, diciendo que adopta valores débiles en los pueblos bárbaros y hace el contraste con el budismo, donde se alaban cosas como la tolerancia al dolor, por ejemplo, mientras que en el cristianismo se busca desfogar o dar rienda suelta
a la tensión interna que existe en la psique humana mediante acciones e ideas hostiles. Finalmente se menciona que el cristianismo lo que busca es dominar sobre animales de presa que son susceptibles de ser domados y controlados a la voluntad de la clase que está en el poder, mientras que el budismo es una religión encarnada que está en el fin y busca el estancamiento de la civilización, en el sentido de que la idea ya está agotada, ya no existe algo ulterior al estado actual, entonces se llegó como a una cosa espiritual más pura, si se le quiere ver así. En contraste con el cristianismo, que muchas veces incluso creó civilizaciones. Como pasó acá en el continente americano cuando fue el encuentro de los dos mundos, que los españoles arrasaron con las culturas indígenas de acá y crearon la nueva civilización americana. Civilización en términos etnocentristas, evidentemente. Esto es lo que hablábamos la otra vez, que en el fondo decía que el budismo es esta religión del retiro ya, del envejecimiento de una civilización para retirarse como más introspectiva. Y en esta misma idea que habla de la tensión, de que el cristianismo busca expresar estas tensiones, ¿Claro? que surgen esta idea del sacrificio de los primogénitos, tomar la sangre corporales y rituales en el fondo que exacerben esta crispación de los nervios. Sí, porque finalmente es bien oral. O sea, en algún minuto lo iremos a mencionar, pero Freud en alguna parte de su trabajo menciona de manera muy importante lo que son las etapas del desarrollo del infante, y entre ellas está la etapa anal, la etapa fálica y la oral. Entonces, el cristianismo tiene una suerte de fijación oral, que es propia de los infantes muy inmaduros todavía, que toman la sangre de Cristo, comen el cuerpo de Cristo, hacen muchas interacciones a través de la boca. Y eso es muy de fijador oral. Así que eso podríamos darle una vuelta en algún minuto. Bueno. Pero más allá de eso, después para lo que vendría a ser el capítulo 23, vuelve a hacer un contraste contra el budismo, donde menciona que este es más frío y más objetivo, en el sentido de que acepta que el sufrimiento es algo alto, algo elevado y que por tanto es deseable incluso. Para el bárbaro, sin embargo, recordemos que el bárbaro en los tiempos de Roma eran todos los pueblos que no fueran Roma. Para el bárbaro, sin embargo, el dolor es algo no respetable, es algo de lo que se debería estar avergonzado y de lo que se huye. De allí se crea la necesidad del aparato religioso de la confesión. Esto que uno va donde un sacerdote y confiesa sus pecados y te da con una piedra en el pecho y después te mandan a hacer la penitencia que es rezar. Sí. Eso es por un miedo o un odio al sufrimiento. Al padecimiento. Sí. Exacto. Entonces, la figura donde está concentrado todo este miedo al sufrimiento vendría a ser lo que se conoce en la religión cristiana como el diablo, que es una figura ante la cual es aceptable sufrir, porque existe allá afuera, influye en mi vida, me hace las cosas difíciles, entonces yo puedo sufrir frente a él. Y es poderosa, como no tengo que sentirme avergonzado por sentir miedo o sentir dolor ante algo que es más poderoso que yo. Claro. Exacto, porque vendría a estar como en el nivel de Dios, casi. Claro. Entonces, para el cristianismo, no es tan importante si es algo es verdadero o falso, más bien importa qué tan creíble se vuelve ese relato. Entonces, si creemos que existe felicidad en ser libre de pecado, en ser impío, perdón, en ser pío. Claro. Pío significa limpio. Una rápida búsqueda. Puta la wea, ¿por qué hablo wea? Impío es malo y pío es bueno, por eso el padre Pío, el Papa Pío. Vale. Más allá de eso, el ser libre de pecado como una premisa
no es que el hombre sea pecador, Mm. sino que lo importante es que él se sienta que no es pecador. Pecador. Sí. Por tanto, la fe vendría a ser un camino ilícito a la verdad, porque la verdad implica duda, Mm. y la fe implica cerrarse los ojos y avanzar. Sí. También dice que existe el estímulo a la vía posterior a esta, que es algo que ha mencionado Daniel en más de una ocasión, que es esto de que acá está mal, pero sométete, agacha el moño, resiste, que se vienen tiempos mejores. Sí. Es esa idea más o menos. Y también hace una suerte de figura que es qué es lo necesario para que exista el amor. Y él dice que para que exista el amor, Dios debe ser persona primero que nada y ser joven. Por un lado, un hombre bello para las mujeres y para los hombres una María, Una virgen. una virgen, una madre casi. Sí. Dice que en el amor, ¿por qué es todo esto? Porque en el amor el hombre tolera lo que no es, siendo este el estado más tolerable de todos. ¿Qué quiere decir esto? Y poniéndolo en términos bien banales, cuando uno está enamorado al comienzo del enamoramiento con una persona, uno ve las cosas que objetivamente hace mal, pero uno dice no, porque tal cosa y esta otra, y uno está embelesado con esa verdad. Entonces, a eso se refiere con que sea el estado más tolerable de todos. Por Sí. tanto, las virtudes cristianas de la fe, la esperanza y el amor no aplican al budismo, porque el budismo es demasiado positivista como para ser tenido como buenos valores esos, los anteriores. Sí. Aquí planteo una idea que me gustó, que era que la esperanza, desde ¿Mm? su punto de vista, es peligrosa, porque es un estimulante de la vida que es mucho más importante que cualquier vista que podamos encontrar en la vida. Por lo tanto, es capaz de ponernos esta imagen del más allá como algo más importante incluso que esta vida. Claro, Dice que la esperanza es una necesidad para sostener a aquellos que la padecen, porque no puede ser contradicho, no puedes contradecirlo con no, hechos de la realidad. Y por eso él pone una frase que me gustó, que según él, por eso en la caja de Pandora lo último que se perdió fue la esperanza, porque para él el peor de los males. No porque se haya quedado como algo bueno, sino que era el peor de todos los males, estaba al final de la caja. buen giro, buen giro. Y para eso que dijiste tú, que la esperanza no puede ser contradicha con hechos, ¿Sí? eso en términos de psiquiatría o psicología es pensamiento deliroide, Sí. porque son creencias que tiene una persona que son falsas y que no toleran la prueba de la verdad, de la realidad, porque no le puedes contradecir en el fondo. Sí, porque va más allá de eso. Sí, pues. Entonces Sí. la esperanza como algo patológico, no, bueno. Sí. Y como estar al final de la caja de Pandora, por lo demás. Por eso estaría al final. Claro. En el capítulo 24 hace mención a cómo nace el cristianismo, cuya primera proposición es que solo se... A ver, en el capítulo 24 va a ser una mención a cómo nació el cristianismo, Sí. partiendo de la premisa que la única forma de comprenderlo es comprendiendo de dónde nació el cristianismo, que vendría a ser una consecuencia lógica del movimiento judaico. Sí. En la fórmula del Redentor, o sea, de la religión, la salvación vendría de los hebreos. La segunda proposición es que el tipo psicológico de Galileo es reconocible en su completa degeneración. Se tomó la idea como de lo que era Galileo y se degeneró para dar una completa redención a lo que vendría a ser la humanidad. La humanidad completa. Sí. Exacto. Los hebreos, por tanto, serían el pueblo más extraordinario, ya que colocados ante el problema del ser o el no ser, prefirieron ser a toda costa, incluso a pesar de la falsificación radical de la naturaleza, de la realidad, del mundo interno e incluso el mundo externo. Trazaron un límite contra todas las condiciones de lo que un pueblo podía vivir
creando conceptos opuestos a la religión, el culto, la moral, la historia, la psicología, y creando finalmente una contraposición a sus valores naturales. El pueblo hebreo, por tanto, vendría a ser una vil copia de la cultura judía. También se menciona que en la genealogía de la moral, una obra de Nietzsche, acuñó la diferencia entre una moral noble y una moral rencorosa, naciendo la rencorosa del no dicho de la noble, para decir que no a todo lo que eleva la vida, que eran virtudes de las que Nietzsche habló en capítulos anteriores. El instinto del rencor tuvo que inventar otro mundo, colocando al mal como lo más reprochable, siendo que estas son características que Nietzsche muchas veces les hace alabanza. Y el pueblo judío termina por tomar como valores todos los instintos de la decadencia, mientras que el cristianismo toma los valores decadentes y los lleva al extremo. Aquí me gusta una idea que plantea, que según él el pueblo judío es el pueblo que posee más fuerza. Dado que se vio obligado a subsistir en condiciones que eran imposibles en el desierto, y solamente guiados por su espíritu de autoconservación, se vieron, según lo que plantea, es que en el fondo estos instintos de decadencia que son la religión, ellos no lo hacen porque sean decadentes en sí mismos, o porque adoren la decadencia, porque sucumban ante la decadencia, sino porque ven detrás de estos valores la posibilidad de abrirse paso en el mundo. Sí. Enfrentados a un ambiente tan hostil, se vieron obligados a crear una idea, un paraíso más allá, que los obligara a moverse y a sobrevivir esas condiciones tan inhóspitas que les tocó sobrellevar al pueblo judío. Claro. Eso está un poco en la parte que dice que tuvieron que decidir entre el problema del ser y el no ser, y el que Sí, prefirieron ser a toda costa. A toda costa. Incluso a través de la mentira. A través de la mentira, a través de apreciar valores decadentes. Sí, como una herramienta para subsistir. Sí, exacto. A diferencia de lo que Nietzsche podría llamar a algo un pueblo más noble, que no está dispuesto a transar en ciertas cosas. Sí. Como lo que él defiende como moral, para que un pueblo sea noble, tendría que estar incluso dispuesto a extinguirse, manteniendo los valores que él aclama como de nobleza. Sí. Igual ahí yo siento que tiene como una dualidad, porque en el fondo, igual, de alguna manera yo siento que él valora este proceso, porque lo entiende como un proceso de autoconservación y por lo tanto instinto del pueblo autoconservarse. ¿Sí? El problema es que a futuro eso se transforma de tal manera que se genera como una constante en toda la realidad, y no solo para subsistir al desierto, sino que para crear civilizaciones, etcétera, etcétera, y perpetuar dominio. Totalmente de acuerdo. Como podría ser perdonable Claro. por el hecho de subsistir, por así decirlo. Pero una vez que pasó la crisis, habría que cambiar eso. Claro, pero el problema fue que se perpetuó constantemente. Exactamente. Sí. Como las AFP en Chile. Claro. Van a caer. Van a caer. Bueno, y eso mismo dice que los judíos son la vanguardia de todos los movimientos de decadencia, y que fueron capaces de crear algo a través de la mentira incluso más fuerte que la vida misma. Por lo mismo, por esta relación, esta constante referencia al pueblo judío, los capítulos 25 hasta el 27. Hasta el 27 por lo menos, que es lo que leímos para esta semana, hacen referencias históricas a lo que fue el pueblo religioso, el pueblo judío, sí. Y por tanto escapa un poco a lo que manejamos yo y Daniel en contexto de conocimiento histórico. Y la verdad es que yo le encontré muy poco como contenido crítico, filosófico, como quieran llamarlo, pero igual lo vamos a mencionar. Histórico, ¿sí? Claro, lo vamos a mencionar igual porque es lo que corresponde. Sí. Entonces, el 25 va a partir haciendo una referencia a la historia del pueblo de Israel, como la historia de la desnaturalización de los valores naturales. Dice que en la época de los reyes de Israel había una relación natural con las cosas, donde Yahvé era la expresión del sentimiento de potencia del pueblo,
de la esperanza en sí misma y que era el Dios que conduciría a la victoria y a la salvación. Dice que esta imagen duró mucho tiempo. Incluso durante su debacle permanecía dicha imagen. Sí. Y plantea que el problema es que en algún momento todas estas aspiraciones de este Dios, de Yahvé, ¿Mm? quedaron defraudadas. Y este Dios que era todopoderoso se vuelve impotente. Y el problema pasa que el pueblo, en vez de abandonarlo como haría derecho, porque es un Dios que no es capaz de cumplir su expectativa o su propia afirmación de la vida, lo Claro, transforma y desnaturaliza la noción de Dios para conservarla, para mantener a este Dios, a su Dios Yahvé, y convierte a exacto. Dios Yahvé en un Dios condicional. Ahora exige y ya no es un consejero de vida. Y así este concepto de Dios se transforma en un instrumento en la mano de los sacerdotes, que interpretan toda dicha del pueblo como una recompensa a la obediencia y Claro, toda desgracia como un castigo a la desobediencia divina. De esta forma, según Nietzsche, la moral deja de ser una expresión del instinto primordial de la vida y se transforma en un algo inmaterial, que es contrario a la vida misma. claro. Cuando En Dios, el fo- porque lo hablaba también en un capítulo anterior, esta idea como de la castración de Dios, de ¿Eh? sacarle aquello que es malo, el proceso en el fondo que plantea aquí un poco que esta idea de dejar, Dios ya no es todo, sino que es lo que necesitamos de él. Por lo tanto, hay solo una parte buena y una parte mala. Claro. Y las dividimos en dos. Mm. Sí, sí, me recuerda. Es como, no sé, me recuerda, como que me trae un poco la idea a la mente ¿Mm? la figura del padre en lo que es Freud y Lacan posteriormente, ¿Ya? como en el sentido de que al principio eh, hagamos una diferencia clara, primero que nada. Está el padre, ¿Mm? que es el progenitor de uno o el que lo crió a uno desde la parte, pensándolo en una familia heteroparental, ¿Mm? el ser de carne y hueso en el fondo. Pero el padre es ¿Ya? como todo lo que rige, lo que genera el miedo a la castración finalmente. Y no quiero irme ¿Ya? muy lejos, pero ¿Mm? el padre vendría a ser lo que representa esta figura de poder que inculca el miedo, que te quita a la madre también. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como que Dios en un principio era la parte buena de ese padre, Sí. porque te daba convicción, te daba esperanza en el futuro, Fortaleza, sí. fortaleza, pero cuando falló la imagen del padre y se quebró esta constelación en el telón de fondo del mundo simbólico, se transformó en un padre abusivo, con uno que inculca por el miedo, que si Sí. lo haces bien es porque tenías Tienes que hacerlo, recompensa. no por una recompensa propiamente tal, y te Sí. castiga a veces por lo que pareciera ser porque sí. Sí, po. Sí, po. Entonces, eso, me llamó mucho la atención Me gusta. en ese sentido. Bueno. Después va a continuar con el capítulo 26, donde dice que los sacerdotes, no contentos ya con falsear la noción de Dios y la moral, realizaron la mayor falsificación de la historia en la Biblia, una traducción religiosa del pasado nacional hebreo. Crearon entonces un instrumento de salvación en torno a Dios. Sí. Y dice que los filósofos acompañaron esta mentira de la iglesia, donde la idea del orden moral, ¿Mm? entendiéndose como orden moral esta especie de designio de la voluntad de un alguien superior, que lo decide todo, qué Ujú. hacer y qué no hacer, qué es lo bueno y qué es lo malo, y de esta forma el valor del individuo, de un pueblo, solo se mide según la obediencia que tiene respecto a estos designios superiores. Ujú. Que el miedo finalmente. Sí. Frente a esta gran mentira, la verdad se revelaría de la siguiente forma. Los sacerdotes serían parásitos. Estos prosperan a costa de todo lo que es sano en la vida. El sacerdote entonces quien determina la voluntad de Dios como un medio para alcanzar y conservar las metas. Bajo esta mirada, el sacerdote descompone la historia de Israel a su conveniencia, simplificando toda la fórmula de obediencia o desobediencia a Dios y al clero. Sí. Entonces dice que en el fondo toda la historia de Dios y todos los personajes del mundo hebreo Ujú. son buenos
si son capaces de seguir obedientes, y todo Claro, aquel que es libre o se sale del rebaño es malo, y de esa forma los sacerdotes escribieron la historia según su propia conveniencia. su pinta. Claro. Por eso, ese es uno de los problemas de hacer análisis a posteriori, ¿Mm? que si bien como hemos leído en Hegel, a veces la única forma de comprender los fenómenos es estudiándolos a Hacia posteriori, atrás. Sí, hacia atrás. El problema es que hay que hacerlo de manera integral, no como a uno le tinca, no sí, queriendo tener un hilo narrativo que me convenga a mí construir, sino que tendría que ser en términos de la verdad absoluta. sí. En ese sentido, el hecho de que los sacerdotes hayan simplificado toda la fórmula obediencia o desobediencia obedece a una parte de la realidad, porque se deja de lado por qué se fue eventualmente obediente o por qué se fue eventualmente desobediente. Pasa un poco con las leyes del mundo del derecho. Las leyes existen y están ahí y fueron acordadas y todo eso, pero que sea legal, que se cumplan las leyes, no quiere decir que sea legítimo. Sí. Caso que lo tiramos recién como talla, lo de las AFP. Las AFP son totalmente legales y Sí. totalmente constitucionales, Están bajo el marco. Sí. están bajo el marco, se cumplen la regla, pero Están hechas están mal. están hechas a través del marco, sí. Claro, no son legítimas, no son lo correcto. Eso es lo que quiero diferenciar. Lo correcto de lo que puede ser, que es Sí, lo que está dentro del marco de la ley. sí, sí, Después menciona que el sacerdote asume así el poder y toma preponderancia en todo el acontecimiento natural de la vida y sus instituciones. El nacimiento, el matrimonio, la enfermedad, la muerte. Y Nietzsche dice que el sacerdote desprecia y profana la naturaleza, y a causa de su profanación se alimenta y subsiste. Habla de los instrumentos de poder del clero, son la confesión, el pecado, el paraíso y el arrepentimiento, mucho por las razones que mencionamos anteriormente. sí. En el fondo, la confesión yo creo que tal vez uno de los más claros ejemplos, que en el fondo para pedirle perdón a Dios tengo que acercarme a alguien en específico a pedirle perdón y postrarme ante Él también. Pues no solo me postro ante Dios, sino que me tengo que postrar ante su representante terrenal. Claro. Ante un otro hombre, en el fondo. Sí, pues. En vez de rendirle cuentas a quien, si así yo lo creo, tendría que hacerlo, que sería el Sí, pues. Dios. El Dios. Sí, pues. Sí. Ya en el último capítulo ¿Mm? habla en este proceso de falsedad que se vio involucrado el judaísmo, ¿Eh? se, su mismo proceso de esta falsedad llegó a negarlo a sí mismo. Y esta negación se encuentra en el cristianismo, que habla en un momento que incluso el cristiano puede sentirse antisemita sin ¿Mm? ver que en realidad es herencia Claro, de la tradición judía. Para Nietzsche, el movimiento cristiano es una repetición del instinto sacerdotal judío en contra de los mismos sacerdotes. En esta idea, el cristianismo negaría a la iglesia y sería una insurrección que es promovida por Jesús en contra de la jerarquía social de Israel. No contra la claro. corrupción necesariamente, sino que contra las castas y el privilegio, contra los que están apoderados del proceso social de la religión. Ujú. Y Cristo para él sería un agente político, que murió en la cruz, pero fue por sus propios pecados. Según él, no fue para redimirlos de todo. Claro. Esto, lo de morir en la cruz por sus propios pecados, tiene sentido si lo analizamos desde la perspectiva de qué habría dicho ¿Mm? un judío en el poder. Claro. Porque ahí uno podría decir, ah, él murió porque se mandó tal y tal cagada con nosotros, Sí, entonces lo pues. matamos. Y está sublevando a la gente, nos tiene a todos la cagada, deja la cagada en el mercado. Pero si lo miramos desde el otro lado, desde el desdichado por la religión judía, podría así pensarse que Cristo murió para redimir el pecado de nosotros, el pueblo. Sí, pues. El Entonces, de Salvador. nuevo, es esta dualidad entre de dónde se mira. Sí, pues.
Y esta dualidad también de entre la lucha entre los que el odio a la casta alta y la ¿Mm? aspiración a ser la misma, Sí, pues, que hablaba más arriba. totalmente. Y eso serían hasta el párrafo 27. Sí, esos son Me parece que los después va a capítulos. continuar un poco con la reseña histórica, así que Sí, va a ven haber un que capítulo. aguantarlo un ratito. Sí, estamos en la mitad del libro ya más o menos, así. Sí, pues, toda la razón. Sí, Y eso por el capítulo de hoy, pues, ¿no? ¿Nos falta eso sería algo por los capítulos. para mencionar? ¿No? Estos son más cortitos. Sí, Y bueno, sí, tiene alta reseña histórica. así que continuaremos la próxima semana. Nos vemos el domingo, por cierto, Eso. con Hegel. Sí, Y esperemos que se encuentren todos bien. eso. Chao. Saludos, que estén bien.